la sesión 99 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 100 se pone a disposición de las y los miembros de esta honorable comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes, comisión. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la jefa del Comité Social Cristiano e Independientes, por medio de la cual informa que el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen. Nota del jefe del Comité Unión Demócrata Independiente, por medio de la cual informa que el diputado Álvaro Carter Fernández será reemplazado por el diputado Sergio Bobadilla Muñoz. Un pareo presentado entre el diputado Andrés Joanet y el diputado Cristian Moreira. También se ha recibido el reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2024. Una nota de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en conjunto con la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por la que solicitan ser recibidos por la comisión con el fin de exponer temas relativos a defensa, principalmente relacionados con concesiones marítimas. Un oficio de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, en realidad es una copia porque el original va dirigido al presidente de la República, con distribución entre otras autoridades a la Cámara de Diputados, por el cual informa el incumplimiento de acuerdos entre el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile y la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios y la falta de interés por solucionar los graves problemas del sistema penitenciario, tales como cambios en temas estructurales y movilidad de las plantas de funcionarios de Gendarmería. También se ha recibido una nota por vía de correo electrónico del ex sargento segundo del Ejército, José Ortega Díaz, quien ha sido denunciante de hechos de corrupción en el Ejército, por medio de la cual acompaña documentación en la que fundamenta su solicitud en orden a dejar sin efecto su retiro y se efectúe una nueva junta con integrantes que no tengan vinculación con los denunciados. Además, plantea que el Decreto Supremo número 161 de 19 de abril de 2022 no se cumplió en la Junta de Calificaciones en el Regimiento Granaderos para el periodo de calificaciones 2022-2023, que es la calificación que le afecta. Y todo lo anterior señala que le ha causado graves perjuicios en su carrera profesional y adjunta como link un reportaje de Televisión Nacional. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Darle la bienvenida a quienes se están integrando recién. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No, al final. Los varios son al final. Un acuerdo provocado incluso por usted mismo. Sí. ¿Ah? No hay palabras sobre la cuenta, no hay palabras sobre la cuenta. Muy bien, en esta sesión corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Boletín número 12.234-02, con urgencia calificada de discusión inmediata. Presentan excusa a los asesores expertos que nos han acompañado, los señores Jorge Gatica y don David Hardy. Ofrezco entonces la palabra en primer lugar al Ejecutivo y preguntarle si es que tenemos algún grado de acuerdo en la redacción que quedó pendiente en la mañana de hoy. Sí, está ahí. El reemplazo llegó. Estamos listos. ¿Okay? Señor presidente, efectivamente, tal como había sido el acuerdo de la comisión al momento de cerrarla esta mañana, llegamos a una redacción que creemos recoge los puntos que
habían sido planteados como aquellos que generaban algún tipo de discordia. El texto sería el siguiente. El personal de los organismos y servicios que conforman el sistema de inteligencia de Estado deberá participar en cursos de capacitación y especialización cuyos contenidos mínimos serán definidos por acuerdo del Comité de Inteligencia de Estado. A tal efecto, los directores o jefes de los organismos y servicios de inteligencia deberán presentar al comité las propuestas de contenidos que deban incorporarse en dichos cursos. Dichos cursos de capacitación y especialización serán impartidos por cada organismo o servicio de inteligencia para su personal. Asimismo, el personal de los organismos colaboradores del sistema designado para estas funciones también podrá participar en estos cursos de capacitación y especialización. Esa es la redacción, señor presidente, que sometemos a la consideración de la comisión. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Bueno, en la sesión de la mañana yo bien señalé que el contenido anterior me parecía que cumplía, sin embargo fue necesario precisar más. Por mi parte, la propuesta que plantean, si se quita la palabra dichos que se repite, me parece que cumple, pero también reafirmar, quisiera yo que no sea saber si es que se ha desistido o no de la idea de que la agencia igual tenga un espacio de formación, porque eso también es importante para nosotros. Muchas gracias, presidente. Yo le puedo contestar porque fui parte del diálogo. Evidentemente que la agencia tiene que tener un centro de formación. Ahí no tenemos reparo en relación al tema. Quiero entender de mejor forma lo que aquí está descrito por una sola razón, y le pregunto directamente al Ejecutivo. Porque en la mañana de hoy nosotros lo que señalamos fue que la intención de generar conocimiento colectivo era definido por el comité, el mínimo, ¿ya? Pero ahora quienes están definiendo esos conocimientos mínimos son los jefes de cada una de las ramas. O sea, se está invirtiendo nuevamente lo que nosotros habíamos pensado, porque se lo leo para... Está bien, yo le voy a dar, pero además que lo he echado tanto de menos que no ha venido por acá que no me imagino. No. ¿Ah? El personal de los organismos y servicios que conforman el sistema de inteligencia de Estado deberá participar en cursos de capacitación y especialización cuyos contenidos mínimos serán definidos por el acuerdo del Comité de Inteligencia del Estado. Hasta ahí estamos correctos, pero después dice, a tal efecto, los directores o jefes de los organismos y servicios de inteligencia deberán presentar al comité las propuestas de contenido que deban incorporarse en dichos cursos. Bueno, sí, en realidad, está bien. Le voy a dar primero la palabra al Ejecutivo y después le doy la palabra al diputado Kaiser. Subsecretario. No, pues sí, hemos cambiado. Hemos mejorado la oferta. Muchas gracias, diputado Undurraga, por estos minutos de reemplazo. Entiendo que había quedado la palabra al Ejecutivo. Me traen el mío. Pero no importa, déjemelo mientras. Sí, presidenta, felicitarla. Muchas gracias, por su nuevo subsecretario. presidente. Y por supuesto, a través suyo agradecer al diputado Undurraga por la presidencia que ejerció y que ha sido muy importante para la tramitación del proyecto. Dicho eso, yo entiendo de que la inquietud planteada por el diputado Undurraga está recogida en la redacción de la indicación.
entiendo que no había acuerdo evidentemente respecto a un plan común, pero lo que busca la indicación es que se definan contenidos mínimos que podrán ser entregados en las distintas escuelas o en las capacitaciones llevadas adelante por cada una de las agencias. Lo que la indicación busca responder es cómo se construyen esos contenidos mínimos. Y esos contenidos mínimos finalmente son aprobados por el Comité de Inteligencia. Pero cada jefe de la agencia de inteligencia tiene la posibilidad en ese espacio de proponer cuáles considera que son los contenidos mínimos que tiene que tener la formación de los agentes de inteligencia, pero eso se resuelve colectivamente por el Comité de Inteligencia y eso pasan a ser los contenidos mínimos que cada una de las escuelas o cada una de las agencias en sus procesos de formación tiene que tener en cuenta a la hora de formar a los agentes. A mí me parece que eso recoge el espíritu de lo que han planteado los diputados y diputadas. Y la redacción a mí me parece que recoge de una buena manera, digamos, lo que se busca incorporar en la ley. Muchas gracias, subsecretario. Tengo para las palabras al diputado Kaiser y luego al diputado Andrés Joanet. Muchísimas gracias, Diputado presidenta. Kaiser, por favor. En principio, el tema de la capacitación yo creo que estamos todos de acuerdo. El punto es que la redacción que propone el Ejecutivo en este momento incluye también la especialización. Y la especialización, por ejemplo, cuando vamos a establecer los contenidos mínimos para una especialización, por ejemplo, inteligencia policial, no tiene por qué estar el ejército participando de la discusión de los contenidos mínimos para una especialización que va a ser de corte policial. O, por ejemplo, la policía de carabineros intervenir en lo que sea la especialización en la inteligencia militar. Creo que habíamos quedado de acuerdo en que fuesen los contenidos mínimos, no la especialización donde estuviesen todas las ramas involucradas, porque de otra manera va a generar el que, bueno, no necesariamente personas que no necesariamente tienen conocimiento de cada rama especializada tomen decisiones respecto de cuáles son los planes mínimos en esas especializaciones. No me parece razonable. El plan básico, digámoslo así, el periodo de recluta en la inteligencia, que son los contenidos mínimos para los agentes, de acuerdo. Pero la especialización yo creo que eso se lo tiene que dejar por lógica a cada uno de los elementos del sistema que están especializados. Diputado, le hago una consulta. Usted se está refiriendo al segundo párrafo. Creo que sí dice capacitación ¿cierto? y especialización. Claro, el segundo párrafo, porque en el primer párrafo habla de contenidos mínimos. Los contenidos mínimos, y eso es... Segundo párrafo es donde usted tiene su observación claro, para... Porque los contenidos mínimos de la especialización, por ejemplo, no sé, de una persona que se prepara para una infiltración por mar, ¿ya? No tienen por qué ser de conocimiento o no tienen por qué conocer o saber de ello carabineros o investigaciones o la Fuerza Aérea. Son temas que son demasiado específicos, por eso se llama también especialización y debiese dejarse entonces esa parte de la instrucción a cada una de las ramas independientemente. Diputado, pero a ver, es lo que dice precisamente el segundo párrafo. No Dice, quiero entrar en un debate con dice, usted, porque solo para volver a leer el segundo párrafo. Sí. Dichos cursos de capacitación y especialización serán impartidos por cada organismo o servicio de inteligencia para su personal. Perfecto, pero antes de eso dice que los contenidos mínimos para los cursos de especialización van a ser establecidos en el Comité de Inteligencia. ¿Ya? Entonces, participarían... Usted habla de los contenidos mínimos entonces, no de los especializados. No, de los contenidos mínimos para los cursos de especialización. Perfecto, perfecto. ¿Me explico? No, sí. Que Gracias, eso sí. ahí hace ruido porque estarían metiéndose en los cursos de especialización de las distintas ramas, otras ramas que no tienen idea de esa especialidad. Por favor. Sí. Diputado Andrés Joanet tiene la palabra. Diputado Joanet tiene la palabra. Oiga, lo que pasa es que, a Sí, ver, démoslo, yo incluso démoslo. creo que esta indicación está pasada en el sentido de que nos vamos a meter en los contenidos. Lo que nosotros vemos y observamos permanentemente que esto cambia todo el tiempo y por tanto si ya nos vamos a meter en eso, entonces vamos a hacer clases también, ¿ah? Vamos a hacer clases de inteligencia. O sea, yo creo que está bien, pero me parece que ya pasar la raya respecto de los contenidos, etcétera. A mí me parece bien la indicación.
Yo creo que en algún minuto, yo creo que... Por favor, silencio, que está haciendo Gracias, intervención un presidente. parlamentario. Muchas gracias. A ver, efectivamente, el poder civil, en temas de inteligencia, es el que dirige la inteligencia. Ese es el sentido que hemos estado aquí discutiendo. Naturalmente, la Fuerza Armada tiene un sistema de inteligencia, pero que es visado, observado por el poder civil permanentemente. Si las Fuerzas Armadas no se mandan solas, ni tampoco Carabineros. Y los responsables políticos son los gobiernos. Y por tanto, si hay errores en materia de inteligencia, serán los gobiernos los que tendrán que responsabilizarse sobre eso. Y eso no va a poder ir a la ley. Y por tanto, yo creo ya meternos en eso. Respecto al tema de la especialización, efectivamente, tiene que haber especialización y las especializaciones son distintas. Y por tanto, yo creo que efectivamente la indicación está bien. Llegamos a un acuerdo. Y lo perfecto enemigo de lo bueno. Y por Dios que nos ha costado sacar esto y buscar la quinta pata al gato, no me parece. Gracias, presidenta. Estimados, antes de seguir con las palabras que le tocaría en esta ocasión a la diputada Carmen Hertz, luego al diputado Brito, necesito que tengamos acuerdo para la reapertura del debate, porque estamos discutiendo algo que en estricto rigor no está... Señor secretario. Según las conversaciones con el Ejecutivo, la idea que proponían era que, debido a que en el artículo 4 está regulado el conjunto de organismos y servicios de inteligencia en sus incisos primero y segundo, podría incorporarse esta materia en el artículo 4 con carácter general para todos. Porque si lo hacemos en el 21 TER, que estamos discutiendo ahora, sería solamente para la inteligencia de defensa. Y habría que replicarlo en la inteligencia policial, habría que replicarlo en la NIC. Tendríamos que ir repitiendo para cada uno y la idea es que sea general. Entonces, por eso les pido acuerdo para poder reabrir el debate sobre el punto, diputado Sánchez. Exactamente. Antes de poner en votación, ¿quiere el diputado darle la palabra? A ver, dos cosas. En primer lugar, ¿este acuerdo requeriría unanimidad, señor secretario? No. No, requiere 2/3 de los diputados y diputadas. 2/3. Nada más. Perfecto. En segundo lugar, bueno, me interesa más bien hablar sobre el fondo del tema, que creo que está... Pero para eso tenemos que reabrir el debate, diputado, si no, no podemos entrar al fondo. Entonces, vamos a someter a votación, como cada diputado tome a bien, se votará. Señor secretario, le pido, por favor, que tome la votación. Bien, vamos a votar la reapertura del debate. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Bobadilla no está. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. En contra, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Se obtienen 9 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Aprobada la reapertura del debate, por lo tanto ahora podemos entrar a discutir el fondo. Estábamos precisamente en aquello y me había solicitado la palabra la diputada Carmen Hertz. Diputada, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. No, es a través suyo una pregunta al Ejecutivo. A mí me preocupa la fortaleza de la ANIC, de la Inteligencia Civil del Estado. Entonces, mi preocupación es que me imagino que en el capítulo de la ANIC tiene que haber una Escuela Nacional de Inteligencia, subsecretario, o esa es mi preocupación, para que por favor sea absuelta si ustedes lo tienen a bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, diputado, me da un minuto. Muchas gracias. Diputada, le voy a dar, antes de darle la palabra al subsecretario, si lo estima pertinente, al diputado Brito y luego al Ejecutivo. Diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta.
Yo solo quería acá recordar cuál era el propósito inicial de este artículo, que era establecer un espacio de formación común para que exista entendimiento y la posibilidad de realizar inteligencia de Estado, y en ese sentido iba enfocado. Entonces, yo también comparto la preocupación de la diputada Hertz y también lo que planteaba por su intermedio el diputado Joanet, que no podemos llegar nosotros a reemplazar las funciones del comité, sino que más bien acá estamos fijando la arquitectura y la forma en la cual se van a relacionar los distintos servicios. Estimado subsecretario, por favor. Luego tiene la palabra el diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, Presidenta. Gracias a Primero, usted. despejar de inmediato la preocupación por la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Por supuesto que creemos que tiene que tener capacidades propias de formación y como lo ha planteado muy bien Analía, la indicación va a recoger, por supuesto, que tenga una escuela de formación de inteligencia la Agencia Civil. Eso está, entiendo, es parte además de las conversaciones que se tuvieron. Quiero aprovechar de contestar porque entiendo lo que plantea el diputado Kaiser, lo que no significa que esté de acuerdo con él, para hacer la distinción. Lo que plantea el diputado Kaiser es que es razonable que en un espacio común donde están los jefes de todas las agencias de inteligencia se definan los contenidos mínimos de formación para las capacitaciones. Pero después él coloca un reparo a que entre todos los jefes de inteligencia, en el comité de inteligencia, definan contenidos mínimos para los cursos de especialización, porque entiendo que lo que él argumenta es que si un curso de especialización de la Armada, no sé, de infiltración submarina, como él lo ha planteado, sería un conocimiento que solo tiene la Armada, y por qué entonces el Ejército o Carabineros va a opinar respecto a cuáles son los contenidos mínimos de esa formación. Yo entiendo el planteamiento, no lo comparto en el sentido siguiente. A mí me ha tocado estar en el comité de inteligencia. Y en los comités de inteligencia uno recibe información, recibe propuestas, ¿ah? Y recibe iniciativas de alguna agencia de inteligencia respecto que tiene un trabajo especializado que el resto no conoce. Por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de que en un comité de inteligencia participe Gendarmería y entregue información, propuestas e iniciativas desde el conocimiento que ellos tienen, que no tiene Carabineros, que no tiene la Policía de Investigaciones, que no tiene el Ejército, que no tiene la Armada. Evidentemente, cuando eso ocurre, por eso que estamos hablando de un nivel directivo en materia de inteligencia muy alto, evidentemente las personas que están ahí recogen normalmente la información, la evidencia y los fundamentos que entrega el organismo especializado. ¿Ah? No reemplazan a ese organismo especializado. Ese organismo especializado enriquece con su conocimiento la eventual toma de decisión de un espacio colectivo de nivel directivo y estratégico. Entonces yo lo que entiendo del diputado Kaiser es que podría llegar a pensar, ¿cierto?, que en la discusión de un curso de mucha especialización de la Armada, Carabineros quisiera, por ejemplo, quiere establecer cuáles son las condiciones mínimas de formación. Eso implicaría que estaríamos asumiendo que los jefes de inteligencia no tienen el mínimo criterio para poder, digamos, reconocer una información que es especializada, que tiene evidencia, que tiene fundamentos para evidentemente tomar una decisión. A mí me parece que eso colocarse en una situación extrema, ¿ah? Y por lo tanto, evidentemente en un comité de inteligencia hay organismos especializados y justamente lo que enriquece la decisión colectiva es que cada organismo especializado entrega información que el otro no puede tener o el conocimiento que el otro no puede tener para la mejor toma de decisión. Y lo que hacen los otros organismos, por supuesto, es enriquecer su decisión a partir de esa información. Entonces, entendiendo el temor que plantea el diputado Kaiser, ese temor implicaría que tendríamos jefes de inteligencia que no tienen criterio. Y a mí me parece que eso digamos, colocaría en cuestión cualquier decisión, no solo esa, cualquiera. ¿Ah? Y a mí me parece que ese no es un escenario que nosotros podamos presuponer para legislar. ¿Ah? Porque estamos legislando en virtud, digamos, de un alto nivel, donde lo que hay son personas con alto nivel de formación y que por supuesto están sentados ahí para tomar las mejores decisiones para la inteligencia del país. Por lo tanto, me parece que ese temor que plantea el diputado Kaiser es un temor extremo. Lo natural es que los jefes de inteligencia busquen
constituir los criterios mínimos de formación que sean adecuados para tener buenos agentes de inteligencia y para tener buenos agentes de inteligencia especializados en diversos temas. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Luego el diputado Kaiser y luego el diputado Lee. Bueno, estuve revisando la propuesta del Ejecutivo y quiero partir por desglosar un poco las que creo son las partes más importantes de esta norma. Tenemos que entender lo siguiente, que en primer lugar, esto es una norma que incluye a todos los organismos y servicios de inteligencia, no solo a la NIC. En segundo lugar, que estos cursos son obligatorios, o lo serían. En tercer lugar, que se establecen estos cursos sobre la base de contenidos mínimos que definiría el Comité de Inteligencia. En cuarto lugar, que los directores y jefes de servicios solo harían propuestas de contenido. Propuesta, entiéndase, por lo tanto, que no son imperativos, sino que son solo una posibilidad a considerar por parte del Comité de Inteligencia. Que en quinto lugar, creo que en el quinto los cursos lo impartiría cada organismo, que eso sí creo que es un elemento positivo, y que finalmente el personal de los organismos colaboradores podría participar. El problema que yo tengo con esto, y lo señalé al comienzo, o sea, en la sesión de la mañana, es que yo veo aquí muchos elementos muy similares a lo que se planteó a comienzos de este gobierno por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas dirigida por don Galo de Yelstein, cuando pretendieron meterse en los programas de formación de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Esto es idéntico. Los planes de formación de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas habrían seguido siendo impartidos por esas escuelas matrices, pero los contenidos habrían venido definidos por el Mineduc en conjunto con el Ministerio de Defensa. Esto es idéntico. Aquí estamos hablando de exactamente lo mismo, Presidenta. Entonces, es muy complejo para uno confiar en que el producto que vaya a salir de ahí, si uno le está dando un mandato amplio a este comité de inteligencia, vaya a ser algo positivo, y es muy difícil también confiar a ciegas que estos planes de formación de contenidos mínimos, esos contenidos mínimos van a decir relación solamente con materias de inteligencia. O sea, perdóname, pero la cantidad de programas de formación y de capacitación donde vemos contenidos ideológicos, Presidente, le voy a contar que hoy día mismo me llegó una denuncia de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, a quien yo conocí cuando estuve dentro del Ministerio, que me manda un pantallazo de un plan de formación del servicio civil con un contenido ideológico que ni le explico. O sea, temas de género, todo lo que el rosario completo que se le puede ocurrir. Entonces, ¿cómo le piden a uno confiar que este tipo de planes de formación van a ser algo sensato y van a tenerse estrictamente a lo que objetivamente son contenidos mínimos de inteligencia? O sea, en el fondo uno podrá ser generoso, pero no somos lesos tampoco. Entonces, Presidenta, yo de verdad creo que si es que se va a establecer una escuela de inteligencia en el contenido de esta ley, si es que efectivamente, como dijo la asesora Analí Uriarte hoy día en la mañana, la preocupación principal del Ejecutivo es la formación de los funcionarios de la NIC, entonces aténganlo exclusivamente a eso, señor subsecretario. Que sea una escuela de formación exclusivamente para los funcionarios de la NIC, pero no toquemos a las Fuerzas Armadas que saben cómo preparar a su personal de inteligencia, lo han hecho bien. Entonces, ¿para qué vamos a meterle mano a algo que funciona? De verdad que no lo entiendo. Esa es mi posición, Presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Kaiser y luego el diputado Lee. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, concuerdo con el diputado Sánchez en una serie de puntos y creo que lo conversamos también con la representante del Ejecutivo hoy día cuando terminamos la sesión de la tarde. ¿Qué es lo que se había planteado? Uno, que esto no tenía por qué estar en el capítulo de las Fuerzas Armadas. Si iba a haber una cuestión que fuese general para el sistema, no podía estar en el capítulo solamente de las Fuerzas Armadas. Era el primer punto que se había planteado. Segundo punto, señora Presidenta. Formar, capacitar y especializar son términos que están definidos en la Ley de Educación. No solo... Y en ese sentido, la capacitación, la especialización y la formación son cosas distintas. Cuando usted plantea que los cursos van a ser mínimos para la capacitación de los miembros del sistema, yo estoy de acuerdo también con la definición de lo que plantea la Ley de Educación. Cuando usted me plantea que la especialización es algo que tiene que ser determinada de manera colegiada, con personas que no tienen noticia ni tienen información respecto de las necesidades de la especialización, usted me dirá, bueno, es que eso entonces
de todas maneras por criterio se lo van a dejar a la rama. Perfecto, si se lo van a dejar de todas maneras a la rama, entonces ¿para qué va a pasar por el Comité de Inteligencia? Por lo demás, la información respecto de cuáles son los medios o cuáles son los contenidos de una formación especializada son también secretos. Usted elimina el compartimentaje en esa materia y mete más ojos en lo que son, ¿cómo se dice?, cursos cuyo contenido en sí es secreto. ¿Para qué? Si de todas maneras van a servir solamente a la rama especializada, ¿por qué tiene que involucrarse entonces el resto del sistema en la definición de cuáles van a ser los contenidos mínimos de ese curso especializado? No tiene ninguna razón de ser. La propia rama tiene que saber qué es lo que necesita para cumplir sus objetivos, que van a ser también objetivos sectoriales, no son objetivos generales. Entonces, mantener la capacitación, perfecto, porque la capacitación, usted entenderá que es otra cosa que la formación y es otra cosa que la especialización. La capacitación es el mínimo, es un mínimo, es saber operar, por ejemplo, este micrófono. Eso, si me enseñan a operar este micrófono, me han capacitado. ¿Ya? Ese es un mínimo, estamos de acuerdo. Pero lo que están planteando en este momento es generar una facultad para el Comité de Inteligencia para el cual, uno, no está preparado, ¿ya? Dos, que puede conducir nuevamente también a un punto que yo critiqué en una ocasión anterior, que es que todos los miembros del Comité de Inteligencia son de alguna manera dependientes del Ejecutivo. Y tres, y ese es un punto que también me gustaría plantearlo, señora Presidenta, la especialización es parte de los planes de educación de las Fuerzas Armadas, están en la ley orgánica. ¿Ya? Y en ese sentido tiene una autonomía. A través de esto nosotros modificaríamos la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, por lo menos lo que es la formación de su personal para la inteligencia. Yo le planteo al Ejecutivo que se quede en el mínimo que es la capacitación común, mínimos comunes para la capacitación, porque ahí están todos de acuerdo, y no entren al tema de la especialización, porque ahí ya la cosa se pone cuesta arriba. Gracias, señora Gracias, presidenta. diputado Kaiser. Vamos a dar la última palabra al diputado Lee y luego vamos a votar. Diputado Lee, Gracias, por Presidenta. favor. Bueno, De para nada. decir esta oportunidad que mi postura es totalmente, diametralmente opuesta a la de mi colega Kaiser. Porque el comité tiene un sentido de unidad, tiene un propósito, ¿no? Y por eso mismo tiene que dar un estándar mínimo. Me parece de todo lógico. Ahora, sobre la discusión sobre lo que es capacitación y lo que es especialización, yo no me remitiría a otra ley especial, me remitiría a la RAE. Si en algún minuto esto trae algún tipo de confusión, nos vamos a ir todos a la definición de los diccionarios. Y en realidad da para mucho, porque la especialización comprende el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos para que usted obtenga algún título o algún grado. Y la capacitación eventualmente incluso podría ser en base a mismas personas especializadas. O sea, yo perfectamente puedo capacitar a alguien que ya esté especializado. Por lo tanto, ¿para qué caer en eufemismo? Yo creo que perfectamente se entiende lo que además ha expresado el subsecretario. Estamos entendiendo que el comité está conformado por personas expertas, digamos, y no entiendo que la ley tenga que estar circunscribiendo su participación al punto que estamos llegando a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. A usted vamos a someter en votación la indicación. Ya fue suscrita por varios de los colegas diputados presentes en la comisión. Le vamos a pedir al señor secretario que tome la votación, por favor. Si alguien más la quiere suscribir, lo puede decir también, no es problema. No, votemos. Bien, se pone en votación esta indicación que agrega 3 incisos al final del artículo 4, cuya reapertura del debate se ha aprobado. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario, de la indicación, ¿no? De la indicación. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Bobadilla, no está. Diputado de Rementería. A favor.
Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Lee. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. En contra, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 7 votos a favor y 3 en contra. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. Estimado subsecretario, por favor. Perdónenme, pero me gustaría hacer una aclaración simplemente para despejar todo una gusto. duda y no colocar un cuestionamiento sobre las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Porque entendí del diputado, presidente a través suyo, el diputado Sánchez, que él tenía el temor de que los contenidos mínimos se ocuparan para ideologizar a las Fuerzas Armadas o a las policías. Los contenidos mínimos van a ser resueltos por los jefes de inteligencia del Ejército, por los jefes de inteligencia de la Armada, por el jefe de inteligencia de Carabineros de Chile, por el jefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones, por el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Entonces, me gustaría aclararlo porque a mí no se me ocurriría pensar que los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de las policías ocuparan el comité de inteligencia para ideologizar a sus propias fuerzas. No se me ocurriría pensarlo. Y me gustaría dejar despejada esa idea que se ha instalado en el debate. ¿Ah? Justamente se radica la facultad de definir contenidos mínimos, ¿ah?, en organismos que son organismos policiales, organismos militares, y en sus expertos y en sus jefes de inteligencia. Y por eso es que justamente se radica ahí la toma de decisión de esos contenidos mínimos, y no se me ocurriría a mí pensar que ocuparían esa facultad para ideologizar a las Fuerzas Armadas o a las policías. Gracias, subsecretario. Diputado Kaiser, sobre el punto breve, por Sobre favor, el para punto, poder avanzar. solamente plantear que cuando usted tiene una dependencia jerárquica del poder político y lo tiene para poder ascender dentro de las Fuerzas Armadas y de orden, usted puede estar sometido a presiones indebidas para aceptar modificaciones que de otra manera no aceptaría. Muchísimas gracias, señor presidente. Subsecretario, y para poder avanzar, por favor. Todos los que estamos sentados aquí estamos sujetos eventualmente a presiones indebidas. Todos. Y justamente respondemos ante el país, ante la Contraloría y también a la justicia si es que eso ocurriera. Pero pensar que todas las personas van a faltar a la probidad simplemente por ascender en un cargo, me parece una idea muy nociva para colocar en cualquier institución, y menos en las instituciones policiales y las instituciones de las Fuerzas Armadas. Para cerrar el punto, la última palabra sobre esto, el diputado Luis Sánchez, porque Muchas ha sido gracias. aludido además directamente. Sí, muy breve porque fui aludido directamente. Y similar a la línea que decía el diputado Kaiser. Sí, por supuesto que todos estamos sujetos a presiones de diverso tipo, especialmente aquí en política, pero la gran diferencia es que las Fuerzas Armadas son, por su naturaleza, obedientes y no deliberantes. Esto es algo que establece la misma legislación y es algo que la participación que ellos tienen en la discusión legislativa y en conversaciones con el Ejecutivo los marca. Y todos quienes sabemos cómo funcionan las Fuerzas Armadas, todos quienes hemos participado de esta comisión sabemos perfectamente. La verdad es que lo hemos visto en diversos proyectos de ley donde han participado las Fuerzas Armadas, y ahí yo creo que hay un espacio de presión mucho mayor. Y por supuesto, dejo muy claro el punto que en ningún caso mi sospecha de utilización política o ideológica de estos contenidos va hacia las Fuerzas Armadas, sino que precisamente a quienes desde la política ejercen esas influencias, ejercen esas presiones, ya pretendieron hacerlo con los planes de formación de las escuelas matrices, y yo creo que con esta norma ahora aprobada van a pretender hacer lo mismo. Gracias, diputado Sánchez. Vamos a seguir con el debate. Le voy a dar la palabra a nuestro secretario para continuar en nuestro comparado la votación en la página 102, si no mal recuerdo. Presidenta, secretario. Vamos a la página 103 ahora. A 103. Muchas gracias. Solo hacer presente que, en virtud de la aprobación de la indicación Claro. recientemente votada,
El artículo 21 ter propuesto por el Ejecutivo se entiende rechazado por ser contradictorio Claro. con lo aprobado. Así es. Y simultáneamente doy cuenta de que la otra indicación presentada en la mañana de hoy para reemplazar el artículo 21 ter ha sido retirada por sus 3 autores. Perfecto. Muy claro. Entonces, Por lo tanto- antes de continuar con lo que figura en el comparado como indicación 74 del Ejecutivo, hay Diputado, sobre el procedimiento de votación. De votación, señora presidenta, sino porque quedó dentro del capítulo de las Fuerzas Armadas el No, diputado. artículo Quedó recién en el artículo 4. Por eso en el reabrimos cuarto. el Gracias, debate señora presidenta. y quedó como norma general y no norma especial. Ok, perfecto, gracias. Señor secretario. Bien, continuando con eso, en la mesa técnica, antes de pasar, a la indicación 74, se había propuesto incorporar No sé qué dice. un artículo 21 cuater nuevo que dice lo siguiente. Damos atención, por favor. Este artículo 21 cuater está transcrito en este documento con 2 colores que les repartimos en la sesión de la mañana. La de color verde y morado, para que puedan revisar, por favor. No, ahí no está, presidenta. ¿No? ¿Dónde está? No está, presidenta, no está porque no hay Ya. texto que, La vamos a enviar que contraponer. Es solamente La vamos a mandar al WhatsApp. un artículo por favor, 21 cuater Elizabeth. nuevo que dice, artículo 21 cuater, los servicios de inteligencia de la defensa ¿Este es el nuevo? podrán promover relaciones de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia de Estado e institucionales. Les pedimos si nos puede enviar Elizabeth o el secretario una foto al grupo de WhatsApp para que todos puedan revisar, puesto que tenemos solamente una copia de la indicación. Por lo tanto, vamos a abrir el debate. Diputado Kaiser. Ah, claro, el diputado Kaiser no está en el grupo de WhatsApp. Abrimos el debate sobre esta indicación al Ejecutivo, si quieren partir haciendo algunos comentarios o si alguien tiene alguna aprehensión con lo leído por el secretario. Ya llegó la indicación al grupo de WhatsApp. Diputado Brito, por favor, con todo gusto, tiene la palabra. Muchas gracias. Presidenta, como sabemos y lo hemos planteado en varias oportunidades acá, para la inteligencia por naturaleza es interdisciplinaria y requiere la colaboración de otras instituciones y en lo posible de otros estados también. Pero esa colaboración, a mi parecer, tiene que responder a vínculos que están definidos en la política exterior. Quiero poner un ejemplo. Un servicio de inteligencia militar podría suscribir convenio de colaboración con un servicio de inteligencia militar de otro estado, aun cuando Chile no tenga tratados o particularmente la defensa no tenga convenios de colaboración, porque eso es algo que se ha analizado y ha ocurrido, que servicios han suscrito y por lo mismo se han cuestionado y se han restringido esos convenios de cooperación, pues estos siempre deben responder a la política de defensa y la política de defensa tiene que responder a la política exterior. Acá en el texto propuesto señala la facultad, podrán suscribir, pero yo quisiera conocer cuáles son los requisitos para autorizar suscribir esa cooperación. A mi parecer, debiese ser única y exclusivamente posible cuando existan convenios de cooperación entre la defensa y además entre las cancillerías. Eso es cuanto quisiera señalar. Muchas y gracias, consultar muchas al Ejecutivo. gracias. Gracias, diputado Brito. Está en estos minutos circulando la indicación para quienes quieran suscribirla. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, a Analía, si usted quiere hacer referencia a lo consultado, por favor, por el diputado Brito. Subsecretario, si estima, ¿puede Analía explicar que maneja mejor la consulta? ¿Lo puedo reformular? Sí, yo... Sí, sí.
Analía, por favor, tiene uso de la palabra. Para nada, diputado. Sí, por Señora eso está Presidenta. Analía, pero Sí, disculpe. sí, ¿Quién disculpe, estima? yo estaba la ministra, entonces por eso No hay conteste. problema. Por favor. Diputado Brito, por favor, sí. Muchas gracias. Simplemente que ahora se está dando la facultad de que los servicios puedan firmar convenios de cooperación con servicios de inteligencia de otros estados. Yo quisiera consultarle si podemos agregar ahí condiciones que se deben cumplir para aquello. Por ejemplo, a nivel de Estado, los países suscriben tratados de libre comercio, suscriben también convenios de cooperación en materia de defensa y adicionalmente las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el Ejército de Chile puede suscribir un convenio de cooperación con el Ejército de otro Estado. Pero siempre hemos planteado y defendido en aquello, desde la política de defensa, que tiene que haber una coherencia. No puede el Ejército por sí solo, por ejemplo, suscribir un servicio de inteligencia del Ejército, suscribir un convenio de cooperación con un servicio de inteligencia militar con el cual el Estado de Chile no tiene un convenio de cooperación en la defensa o no tiene ni siquiera un tratado de libre comercio, por así decirlo. Eso es una situación que se ha visto. ¿Cómo? Tenemos miles de tratados, sí. No entiendo. Colegas, por Pero favor, para que el quizás no diputado me he Brito expresado muy termine bien, la pero pregunta y el subsecretario pueda no sé si responder. porque ahora se crea la facultad y yo quisiera que esa facultad estuviese sujeta a una condición y es que existan convenios de cooperación en la defensa, porque acá estamos hablando de los servicios de inteligencia de la defensa, con los estados respectivos con los cuales se suscribe el convenio. Muchas como mínima gracias. señal de conducción civil también en esta Gracias, materia. diputado Brito. Tiene la palabra el subsecretario y luego le damos la palabra al diputado de Rementería que me había solicitado, diputado Kaiser. Sí, yo entiendo lo que plantea a través suyo, presidente, al diputado Brito. Hay que, sí, tal vez aquí usar el concepto que se utiliza, que es establecer relaciones de colaboración. No necesariamente esas relaciones implican la firma de algún instrumento formal, ¿ah? Particularmente porque estamos hablando de agencias de inteligencia que difícilmente van a firmar un convenio de colaboración que implica establecer ciertos marcos de regulación. Lo que sí hay, creo que es bien importante en el proyecto de ley que se ha votado, es que hay una política nacional de inteligencia que fija objetivos generales en materia de inteligencia y hay una estrategia nacional de inteligencia. Y creo que en ese marco es donde se van a establecer relaciones de colaboración que permitan cumplir con los objetivos de la política y con los objetivos de la estrategia. Y por tanto, la posibilidad de que una agencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile establezca una relación de colaboración o de cooperación. Por ejemplo, en el caso de la policía para desarticular una organización criminal de carácter transnacional, o en el caso de las Fuerzas Armadas, eventualmente para compartir información que permita tener antecedentes respecto al riesgo a la seguridad exterior de un país o de otro, me parece que eso está en el marco de la posibilidad de relacionarse con otras instituciones para cumplir los objetivos. ¿Cuál es el marco regulatorio en la frontera? Entonces, ¿qué es lo que plantea el diputado Brito, presidenta? Bueno, la frontera es lo que define la política y la estrategia nacional de inteligencia. Creo que ahí es donde, como usted muy bien plantea, el Poder Civil fija un marco regulatorio respecto a para qué se hace la inteligencia, para qué objetivos del país se usa esa inteligencia. Pero difícilmente porque hay relaciones en materia de inteligencia, esas relaciones de inteligencia las podemos entrar a regular salvo, digamos, por el fin de que depositamos en las agencias de inteligencia una confianza que la ley no va a reemplazar, que no la puede reemplazar. O sea, depositamos la confianza para que cumplan funciones en virtud de objetivos de carácter nacional definidos por el poder político y también técnicamente en la política nacional y en la estrategia nacional y en los planes operativos de cada institución. Y por tanto, toda acción que ellos ejecuten es para cumplir los objetivos definidos en esas herramientas de inteligencia. Por tanto, me parece que está bien planteado lo que plantea el proyecto de ley, que es que una agencia pueda relacionarse con otra agencia para cumplir los objetivos de inteligencia que tiene para proteger la seguridad interior o exterior del país. Me parece que es suficiente. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado de Rementería, luego el diputado Kaiser. Sí, en general quería preguntarle para dejar la claridad de qué es lo que se refiere con estas relaciones de cooperación y coordinación que hay, porque
yo creo que sería poco conveniente reducirlo al ámbito, porque muchas veces un servicio de inteligencia va a tener que tener relaciones de cooperación y coordinación con países que incluso son países con que no tenemos relaciones diplomáticas. Porque probablemente, por poner un ejemplo, si en algún país una persona es secuestrada, por ejemplo, o estamos viendo una serie de problemas con una relación delictual con un país con que no tenemos relaciones, no tenemos cercanía, vamos a tener que buscar formas de cooperación, tal vez en esa materia en particular. Y entonces, obviamente, hay que dejar lo menos morigerado posible la posibilidad de cooperar con otros países de los servicios de inteligencia. Si se firman acuerdos, esos acuerdos, debo recordar muchas veces, a mí me tocó, estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores, hay otros que están, esos acuerdos pasan por este Congreso, los acuerdos en materia de defensa. Entonces, si ya se pasa el nivel un acuerdo, yo creo que se puede llegar a tener ese control legislativo que necesitamos, pero si esto es una cooperación específica o una coordinación específica, que puede ser incluso mantenida en el tiempo, porque por ejemplo podemos tener un problema de contrabando con un país con que no tenemos relaciones, y el ejemplo claro es que nosotros tenemos un país que se llama Bolivia, con que no tenemos relaciones diplomáticas, pero hace un rato estuvimos en una comisión de Relaciones Exteriores hablando de la relación con Bolivia, o hemos tenido al subsecretario que ha tenido que ir a hablar con su homólogo boliviano sobre una situación. Y entonces me parece que morigerar, por ejemplo, países con que Chile tenga relaciones diplomáticas pierde el objetivo mismo del material que puede tener una coordinación en materia de inteligencia. Muchas gracias, diputado de Rementería. Además, concuerdo plenamente con usted. Tiene la palabra el diputado Kaiser, luego el diputado Undurraga. El diputado Lime ha pedido corto la palabra, quería dirigirse al secretario. Sí, no ¿Está bien? es necesario. Entonces me dirijo yo a usted, Gracias, señora diputado. presidenta. Diputado Kaiser. En la misma línea de lo que planteaba el diputado... Voy a pedir, por favor, un poquito más de silencio, porque verdaderamente se hace muy difícil escuchar a los colegas que hacen intervención, por favor, para que guardemos silencio y nos respetemos entre todos. Diputado Kaiser. En la misma línea de lo que planteaba el diputado Lee, o sea, el diputado de Rementería, disculpe. A lo largo de la historia se ha visto como incluso servicios secretos de países que están enemistados, como durante la Guerra Fría, han tenido que realizar operaciones conjuntas o han realizado intercambio, por ejemplo, intercambio de espías, intercambio de prisioneros, intercambio de informaciones en momentos muy álgidos de la historia reciente, por ejemplo, también para evitar lo que sucedió para la crisis de los misiles en Cuba, para evitar una guerra mundial. Yo sé que estuvo ahí el diputado Undurraga. Entonces, no tiene sentido entrar a regular algo que se regula automáticamente de la mano de lo que son las necesidades de las instituciones, o hacerlo dependiente de las buenas relaciones respecto de un tercer país. El trabajo de la inteligencia es esencialmente un trabajo que también se realiza aun cuando, o sea, las relaciones entre los organismos de inteligencia se realizan aun cuando hay enemistad declarada muchas veces entre naciones. Y eso es para mantener, es un servicio que entrega la inteligencia para mantener la paz. En ese sentido, señora presidenta, yo creo que esta indicación no solamente es necesaria, es imprescindible para un buen funcionamiento del sistema. De otra manera, vamos a quedar con un sistema amputado en sus capacidades de interactuar con otros sistemas de inteligencia a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Les voy a pedir, estimados colegas, porque creo que hay algún consenso, que seamos un poquito más breve para alcanzar a votar la indicación. Diputado Undurraga tiene la palabra y luego la diputada Carmen Hertz. Oiga, no, sí, bien breve lo mío. Yo creo que también tenemos que medir las dimensiones de otros servicios policiales nuestros, como por ejemplo Interpol. Qué sé yo, cuántos de los asociados a Interpol mantienen relaciones activas o tenemos un convenio con ellos mismos, y por ser más papistas que el Papa vamos a terminar, digamos, limitando el accionar de investigaciones de Chile en esta materia. Así que yo apoyo la moción, y después de que hable la diputada me permito sugerirle que vayamos a votación. Muchas gracias, diputado. Después de la diputada Hertz voy a hablar yo y después votamos. Diputada Carmen Hertz, muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy breve. El temor que yo tengo
y que concuerdo a través suyo con el diputado Brito, es que esto tiene que tener algún marco. Esto tiene que haber una coherencia entre la política de defensa y la política exterior, porque si no, cambiando, ¿no es cierto?, el carácter político, por ejemplo, de un gobierno, nos podemos encontrar, ¿por qué no?, con una operación Cóndor 2. Porque si va a haber una independencia de este nivel para poder relacionarse las agencias de inteligencia sin que haya ningún marco, por lo menos el marco tendría que ser los objetivos de la política nacional de inteligencia. Por lo menos. Y además se está haciendo, al vincularse las agencias de inteligencia entre sí, indudablemente que también hay un tema de política internacional. Están haciendo política internacional. No es una cosa desagregada una de la otra. Si tú haces una relación y estableces, obviamente que no pueden ser acuerdos ni memorándum de entendimiento, estás haciendo política nacional, internacional. Entonces, esa es mi preocupación. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, yo me voy a permitir hacer un comentario sobre esto antes de entrar en votación. Yo creo que efectivamente concuerdo con las palabras del diputado de Rementería, del diputado Kaiser, del diputado Francisco Undurraga, en el sentido de que es necesario, sobre todo para la realidad que está viviendo nuestro país y por cierto que todo el mundo, en cuanto al avance del terrorismo, del crimen organizado, que tiene ya permeado prácticamente todos los países, es fundamental ser lo menos restrictivo posible. Lamentablemente esta criminalidad va mucho más avanzada que lo que el legislador va. Generalmente estamos llegando tarde a buscar, no podemos tener un mecanismo de colaboración para traer, como decía el diputado Kaiser, a una persona secuestrada porque era necesario un convenio y no está el convenio. No, hay cosas que son de vida o muerte y que son del minuto. Por lo tanto, creo que va en la línea correcta también. Le voy a pedir al señor secretario si puede tomar la votación de la indicación. Quería hacer alguna... Antes de la votación, el subsecretario en su uso preferente me ha pedido la palabra. Creo que el punto planteado por la diputada está cubierto con la indicación. En virtud que dice, los servicios de inteligencia de la defensa podrán promover relaciones de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la política nacional de inteligencia del Estado e institucionales. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a tomar la votación. Por favor, señor secretario, tiene la palabra. La presidenta pone en votación entonces la indicación para incorporar un artículo 21 cuáter nuevo, que seguramente quedará como 21 ter en el texto final, que está suscrita por las diputadas Flores, Hertz y Ñanco, y los diputados de Rementería, Kaiser, Becker, Lee, Moreira, Sánchez y Undurraga. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Abstención, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. Abstención, secretario. Diputado Lee. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. Muy bien, Presidenta, lo está haciendo excelente. Presidenta, estimado que secretario, ha llegado a la Secretaría un pareo que han registrado a partir de las 18:30 horas, que es ahora, ¿ya? el diputado Enrique Lee con la diputada Erika Ñanco. ¿Está de acuerdo la comisión de aceptarlo ahora? Aceptado el pareo, no se preocupen. Adelante. Con todo gusto. Secretario, por lo tanto, sí, damos la palabra para seguir con la Presidenta, votación. continuamos con el
En el proyecto de la ley vigente hay un capítulo segundo que se llama de los servicios de inteligencia policial y el Ejecutivo ha presentado una indicación para intercalar un numeral nuevo mediante el cual se sustituye el guarismo segundo por el guarismo tercero. Es solamente una adecuación, que tiene que ver con la estructura de cómo va a quedar la ley. No, es el capítulo, página 103 del comparado, capítulo segundo, en el epígrafe del capítulo segundo, que pasaría a ser capítulo tercero. Ese es el único cambio que están haciendo. Muchas gracias. A la perfecto. ¿Por unanimidad les ¿Plantea? parece? No estoy de acuerdo. Sí. Por unanimidad, secretario. Son 6 votos. Es que el capítulo 2 pasó a ser 3. Nada más, cambió el número, diputado Kaiser, solamente Ahora, eso. Lo mismo también aprobamos todo el resto del capítulo. Eso tiene otra presión. Presidenta, corresponde Secretario. pasar enseguida al artículo 22 de la ley vigente. El artículo 22, que está en las páginas 103 y 104, habla de la inteligencia policial. La define y el Senado, respecto de este artículo, hizo solamente 2 cambios. En primer lugar, antepuso un inciso primero nuevo, que lo pueden leer en la página 103, y reemplazó el inciso final, que está en la página 104. El Gobierno ha presentado una indicación para reemplazar el numeral 15 del artículo único del Senado completo, en el sentido de incorporar cambios parciales al articulado vigente del artículo 22. Entonces, el primer cambio que propone el Gobierno es, en el inciso segundo vigente, modificar la expresión inicial comprende el procesamiento de la información relacionada por la expresión comprende las tareas de inteligencia descritas en el literal A del artículo 2 que se relacione. Sustituye igualmente la expresión al final del dicho inciso segundo, pública interior, por la expresión del Estado, de modo que se refiere a la seguridad del Estado. Agrega 2 incisos nuevos, el inciso tercero y cuarto, que dice: los objetivos de la inteligencia policial de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile serán fijados por sus mandos superiores respectivos, según lo establecido en la Política Nacional de Seguridad Pública. Estos objetivos deberán coordinarse con los lineamientos y planes contenidos en la Política Nacional de Inteligencia de Estado y en el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Sin perjuicio del cumplimiento de sus objetivos sectoriales, los servicios de inteligencia policial deberán entregar inteligencia en el ámbito de sus competencias y con arreglo al Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Estos productos de inteligencia se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y se clasificarán como secretos. Igualmente, en este inciso... Estoy terminando de leer la indicación, diputado. Y finalmente hay una indicación del diputado Kaiser para sustituir en la letra A del numeral 15 los objetivos de la inteligencia policial y de Carabineros de Chile. Para incorporar entre las frases objetivos de inteligencia policial y Carabineros de Chile la frase de nivel estratégico y operacional. Pero esta indicación hace referencia al texto del Senado. Respecto de esta propuesta del Ejecutivo, hay unos pequeños cambios propuestos por la mesa técnica que proponen incorporar en el inciso primero, entre la expresión exclusivamente y Carabineros de Chile, la frase los servicios de inteligencia. De modo que queda la inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigación. Y en el inciso cuarto sustituyen la expresión a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado por la frase al Centro de Fusión de Inteligencia como destinatario de los productos de inteligencia. En el documento que está en 2 colores pueden apreciar bien cómo quedan los cambios entre la ley vigente, la propuesta del Ejecutivo y la de la mesa técnica. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la palabra al Ejecutivo para que puedan comentarnos sus indicaciones. Subsecretario, tiene la palabra. Sí, entiendo que hay acuerdo en esta materia. Veo que puede que haya algún disenso específico que me gustaría entender,
pero fundamentalmente aquí lo que se busca precisar, presidente, el artículo 22, entiendo que ha sido el trabajo de la mesa técnica, tiene que ver con poder acotar, ¿cierto?, lo que es la inteligencia policial, tanto de Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, que sus objetivos, por supuesto, tienen que estar enmarcados entre la Política Nacional Nacional de Seguridad Pública y dentro de la Política Nacional de Inteligencia del Estado y el Plan Estratégico. Y entiendo que la preocupación puede que sea aquella, es que en lugar de que envíen, ¿cierto?, información a, en este caso, la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, la indicación propone que esa información sea entregada al Centro de Fusión de Inteligencia. Diputado Undurraga, con gusto. Más que no estar de acuerdo o no estar en desacuerdo, a mí y quiero, por favor, que me refresquen en el diálogo los orígenes de este tema, que dice relación que nosotros hoy día estamos hablando de la inteligencia policial y de Carabineros de Chile. Y me parece que en el último párrafo dice, sin perjuicio del cumplimiento de sus objetivos sectoriales, los servicios de inteligencia policial deberán entregar inteligencia en el ámbito de sus competencias y con arreglo al plan estratégico de inteligencia del Estado. No habíamos quedado que la inteligencia que ellos iban a entregar era la inteligencia que gatillara otro tipo de acciones por otros servicios más que toda su inteligencia. Me explico, ¿no? Porque si no vamos a tener un doble archivador, vamos a tener el archivador de la inteligencia en Carabineros o en investigaciones y adicionalmente todo guardado en la Secretaría. Si en el fondo el diálogo en el cual se concurre en la instancia coordinadora, es decir, oye, parece que, mira, yo me topé con la información, ¿cómo se llama? Residual. No toda la información. Y aquí estamos mandatando a que toda la información quede en la Secretaría Ejecutiva, que además el secretario ejecutivo es un coordinador. Sí, pero es que el centro de fusión, para los efectos que nosotros estamos hablando de aquí, es para generar inteligencia de Estado, no es inteligencia criminal. Subsecretario, diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Esa es una de las razones por las cuales también venía la indicación que había presentado yo. Se acordarán, decía... Sí, intercalado. Entonces, los objetivos de la inteligencia policial de nivel estratégico y operacional de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones serán fijados por los mandos superiores respectivos según lo establecido en la Política Nacional de Seguridad Pública. Porque si no se produce esto también a través, y por lo demás, hay dos elementos que también me hacen ruido. Uno, que efectivamente se entrega todo el material al centro de fusión, lo cual no tiene ninguna razón de ser. Se supone que el centro de fusión tiene que adquirir o recibir aquello que necesita para operar y generar la inteligencia de Estado. Ahora, por otro lado, a ver si me permite, a ver, para tratar de recuperar el hilo, señora presidenta. La inteligencia policial, no toda la inteligencia policial, no todo el producto de la inteligencia policial puede terminar siendo clasificado de secreto. Hay un tema ahí. Yo lo entiendo en las Fuerzas Armadas, lo entiendo incluso en la ANIC. Pero temas que tienen que ver con el narcotráfico, la delincuencia y todo el tema, eso no tiene por qué se puede establecer una categoría de secreto en la medida que se requiere para el cumplimiento de ciertas operaciones, estamos de acuerdo, pero el simplemente mantenerlo secreto de manera permanente podría significar también que nosotros en el Congreso no podamos hacer una debida fiscalización de lo que es la política de seguridad del gobierno, señora presidenta. Entonces, se entiende que
una inteligencia sea conservada en secreto en tanto se requiere de ese secreto para el éxito de operaciones policiales. No se entiende que ese secreto se extienda más allá del momento en el cual esas operaciones policiales efectivamente se hayan realizado, ya no exista un riesgo, por ejemplo, para la gente o lo que fuere. Yo en ese sentido tendría cuidado con dejar todo secreto per secula seculorum, porque genera un ruido también en el sistema de transparencia del Estado. Es muy fácil entonces tapar cualquier cosa y ponerle secreto encima. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Al Ejecutivo. Subsecretario, tiene la palabra. Sí. Entiendo la preocupación del diputado Kaiser, pero no la comparto. A ver, entiendo que estamos haciendo una distinción en la ley que es bien importante y se incorporó un concepto que no estaba en la inteligencia, que es la inteligencia de Estado. Y creo que es bien importante porque lo que tenemos hoy día es inteligencia sectorial. O sea, Carabineros hace inteligencia policial, la Policía de Investigación hace inteligencia policial y la rama de las Fuerzas Armadas hacen inteligencia de defensa. Se dijo que el gran cambio, ¿cierto?, en materia de esta ley es que el presidente de la República podía definir objetivos de inteligencia de Estado. Y por tanto tenemos una política nacional, una estrategia nacional y después tenemos planes sectoriales que obedecen al objetivo de cada una de las agencias de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿quién entonces construye la inteligencia de Estado que pide el presidente de la República? Que no es un trabajo sectorial. Alguien tiene que fusionar la información para ver cómo esa información es útil al presidente de la República para poder tener inteligencia de Estado y tomar las mejores decisiones, ya sea para la seguridad interior o la seguridad exterior del Estado. Entonces, se crea el centro de fusión con el objetivo de que sea el centro de fusión el que provea al presidente de inteligencia de Estado y no de inteligencia sectorial. Que la inteligencia de Estado no se la puede proveer Carabinero o el Ejército por separado, ¿ah? Por lo tanto, lo que se busca, ¿cierto?, es que el secretario, que es el que va a asesorar al presidente de la República, ¿cierto?, y que el presidente de la República le dijo, transmítele al Comité de Inteligencia y al Centro de Fusión que los objetivos ya no sectoriales de Estado en materia de inteligencia son estos tres. Entonces, ¿cómo después ese secretario le entrega información de inteligencia de Estado al presidente de la República si es que no hay un espacio donde la inteligencia sectorial es transformada en inteligencia de Estado? Y el espacio que se ha definido, digamos, para que la inteligencia sectorial concurra para transformarse en inteligencia de Estado es el centro de fusión, ¿no? Y por lo tanto, tal vez, y aquí compartiendo la preocupación del diputado Kaiser, es que tal vez no, puede ser que en términos de redacción quedara más clara que se entrega la información exclusivamente para poder generar la inteligencia de Estado que requiere el presidente de la República. En definitiva, eso es. Sí. ¿Ah? Subsecretario, me permito yo también hacer me permiten. Me permito yo también hacer una consulta. Entiendo que la lógica finalmente que existe es respecto a lo celosa que ha sido siempre el compartir información de inteligencia, particularmente la inteligencia que tiene carácter más bien militar respecto de la inteligencia que hacen las policías. Y eso sabemos, es histórico y es conocido de que efectivamente hay mucho celo de poder compartir cierta información que cada una elabora. El tema es el siguiente, no quiero necesariamente interpretar a los colegas con sus aprensiones, pero la comparto y la entiendo más o menos así, en el sentido de que quizás está demasiado amplio el compartimentar o compartir esta información y no serán netamente, por ejemplo, dejarlo restringido a lo que es más bien información residual. Probablemente en cuanto a la redacción se podrá perfeccionar para que no sea tan amplio. Esa es mi pregunta, subsecretario. Sí, muchas gracias, Presidenta. Voy a dar un ejemplo, tal vez no que resuelva este punto en particular, pero hace unas semanas fuimos testigos de un hecho inédito, que fue una intervención en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público de La Pintana, donde actuó de manera conjunta fuerzas tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Fue catalogada como inédita. Quiero decir esto por lo siguiente, porque en ese territorio hay una determinada cantidad de organizaciones criminales que operan, algunas de las cuales están siendo investigadas por Carabineros y otras eventualmente están siendo investigadas por la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, el fiscal pierde la visión integral, ¿ah?,
del fenómeno criminal de ese territorio. O sea, porque se parcializa, por decirlo así, o se fragmenta. En virtud de aquello, ya esto no es inteligencia, estamos hablando en cierto de competencias de investigación, pero que podrían tener una cierta similitud. Se acordó, por lo tanto, que el fiscal tenga representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones bajo su mando para investigar el territorio y no separar las investigaciones, de no poder tener la visión global del fenómeno que ocurre en el territorio. Nadie podría considerar que es una mala idea. Eso permite ser más eficaz para entender el fenómeno que ocurre en el territorio y para perseguirlo. Entonces voy ahora a lo que usted me plantea, Presidenta. Quiero separar la inteligencia residual, porque aquí la inteligencia residual, desde mi perspectiva, es muy necesaria compartirla, y por lo tanto, si una institución obtiene información que puede ser relevante para otra, y que la encontró, y no era su objetivo encontrarla, pero puede ser útil para otra, tiene que compartirla, y me parece muy bien, y el proyecto así lo regula, que la información residual puede compartirse. Pero lo que estamos discutiendo aquí no es información residual. Desde mi perspectiva estamos discutiendo la posibilidad de entregarle al presidente de la República inteligencia de Estado y no inteligencia sectorial. Entonces, es lo mismo que el fiscal, perdonen que me coloque en ese punto, digamos. Coloco la similitud con el fiscal, porque el fiscal, si tuviera información sectorial, por decirlo así, no logra comprender el fenómeno completo. Entonces lo que necesita es construir inteligencia integrada o información integrada, y por eso es que Carabineros y la PDI actúan de manera conjunta para enfrentar un fenómeno criminal en un territorio. El presidente también necesita información integrada, que nosotros le hemos dado el nombre, ¿cierto?, de inteligencia de Estado. Y por eso es que es tan importante que alguien vea, ¿cierto?, de la información que se genera en materia de inteligencia, cuál de esa información puede permitirle al presidente tener información integrada que le permita tener una visión integral de las amenazas que eventualmente puede enfrentar el país, ya sea en su seguridad interior o en su seguridad exterior. Ese vacío que hoy día está en el sistema de inteligencia, entiendo que es uno de los grandes objetivos a llenar por este proyecto de ley. Y para llenarlo, no hay otra forma que integrar la información. No hay otra forma que integrarla. Entonces, yo lo que planteo entonces es que lo que, si ustedes quisieran, por decirlo así, acotarlo, creo que acotarlo no es limitar la cantidad de información que se le entrega al centro de fusión. Lo que habría que acotar es para qué se le entrega, y se le entrega exclusivamente para una tarea, que es construir inteligencia de Estado al presidente de la República. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Kaiser, en su segunda intervención. Señora Presidenta, la inteligencia policial tiene naturalmente dos destinatarios. O sea, tres si consideramos a las policías como un destinatario de su propia inteligencia. Pero el presidente de la República y efectivamente los fiscales y tribunales. Nosotros estamos reduciendo, ojo con este texto, estamos reduciendo la entrega de inteligencia solamente al centro de fusión. Esa cuestión no es creo que nos olvidamos de la función de policial, que es servir a los fiscales de acuerdo con lo que es lo que es la misma orgánica de investigación criminal. Y en ese sentido, bueno, no hay que olvidar que usted tiene distintos niveles de inteligencia, ¿no es cierto? Usted tiene el nivel de inteligencia, llamémoslo así, de Estado. Perfecto. Para eso requiere de cierta información que van a entregar las policías, y ese producto de información, si usted quiere, efectivamente usted lo puede declarar secreto. Pero los fiscales, por ejemplo, si quieren perseguir a nivel nacional al Tren de Aragua, pongámoslo, van a requerir de esa inteligencia a nivel nacional, no solamente sectorial, no solamente en una comuna. Por razones obvias, para poder perseguir a toda una organización criminal por asociación ilícita, el fiscal no va a detener su accionar en la comuna tanto o en la región tanto, sino que va a funcionar a nivel nacional, y para eso, para tener éxito en esa gestión, va a requerir de toda la información disponible sobre una organización específica, cuanto menos. Ese es mi temor, es que el texto, así como lo estamos dejando, entre otras cosas también el texto de la ley de inteligencia, ya, porque establecimos que el destinatario único iba a ser el presidente de la República, de la inteligencia, se nos olvidó, creo que, o podría llegar a haber ruido con el tema de la inteligencia que se entrega a la Fiscalía.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí, es bien, tal vez voy a decir algo que no es tan riguroso, pero los fiscales no usan inteligencia, usan investigación criminal. ¿Ah? Y tienen un conjunto de herramientas para proveerse la información necesaria para desarticular una organización criminal. Pueden colocar a gente encubierto, pueden interceptar los teléfonos, pueden ordenar seguimiento, pueden colocar a agentes reveladores, o sea, tienen una serie de herramientas que la ley y el Estado de Derecho les da justamente para proveer la información necesaria para eventualmente tener la evidencia que ahí hay una organización criminal, quienes la componen y eventualmente ordenar, digamos, su detención. No usan inteligencia. Estoy haciendo una afirmación que podría ser discutible, pero la coloco porque el principal problema entonces, cierto, es que hay veces que uno tiene información de inteligencia que podría detonar una investigación. A veces es otra cosa. A veces uno tiene información de inteligencia que podría detonar una investigación. Y el gran desafío, por decirlo así, es como cuando por ejemplo, el mismo caso del subsecretario del Interior, va a un comité de inteligencia, sabe que en un determinado territorio hay una organización criminal funcionando, sabe quiénes la componen y a qué se dedica, pero lo sabe en el marco de la inteligencia y después se da cuenta que no hay una investigación llevada a cabo para desarticular esa organización. El gran desafío es cómo estos dos mundos, ¿cierto?, logran traspasar un nivel de información que permita, por decirlo así, detonar la investigación que no se está llevando a cabo. Pero yo diría que eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Vuelvo al punto de la inteligencia de Estado. Esa discusión es más bien una información de inteligencia residual, que en el marco de un objetivo de inteligencia provee, ¿cierto?, una información que podría ser útil para una investigación criminal. Y la forma, digamos, de cómo pasa de la inteligencia a eventualmente una investigación criminal es un tema, digamos, que fundamentalmente es información... bueno, es una tarea que yo diría que las policías y el Ministerio Público logran articular, ¿cierto?, sin infringir la ley. Pero es una discusión distinta. Esta discusión es más bien, vuelvo a la figura del presidente. El presidente requiere información integrada, no sectorial, y esa inteligencia de Estado alguien tiene que construirla, y lo que se busca aquí es que el Centro de Fusión transforme la inteligencia sectorial en inteligencia integrada para el presidente de la República. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Brito, luego el diputado Undurraga. Diputado Brito. Presidenta, yo creo que, dado la fundamentación, yo entiendo que acá tenemos que dialogar y tomar una decisión, pero dos cosas le quiero pedir. Lo primero es que podamos apegarnos a los tiempos que se han acordado para el debate y luego proceder a la votación. Y lo segundo es que me parece que la fundamentación que se ha dado para objetar este artículo es porque no se comparte el objetivo del proyecto, que es justamente tener un sistema que actúe como sistema y que le entregue inteligencia a las responsabilidades más altas dentro del Estado. Ahí el presidente de la República es el primer cliente de inteligencia, de lo cual se está construyendo una arquitectura que le va a proveer resultados, informes de inteligencia de Estado. Entonces me parece que por mi parte está clarísima la explicación y instaría a que pudiésemos pasar a decidir. Gracias, diputado Brito. Diputado Undurraga, su comentario. Disculpe, yo no tengo la inteligencia del diputado Brito y yo quiero votar a favor, pero convencido. Y es por eso que estoy levantando el tema. A ver, yo 3/4 partes de este nuevo articulado con todas sus modificaciones los comparto. A mí todavía me hace ruido, después de las explicaciones, el negocio al revés del que usted puso como argumento. Vale decir, yo entiendo que en el centro de fusión llega toda la fuente de información y va, efectivamente, estoy de acuerdo que haya el presidente de la República. Yo no es que no comparta, porque he compartido, incluso he votado más veces, o sea, más a favor que muchos de los que están aquí este proyecto. Lo que yo quiero señalar acá es que no sea que con esta limitante del último párrafo se subentienda que finalmente la información que no necesariamente tienen los cuerpos de inteligencia tanto de carabineros como de investigaciones cuyo objeto final
como cuerpos colegiados es perseguir el crimen, el delito, y no las amenazas, hasta donde yo tengo entendido, no las amenazas, porque las amenazas del Estado, donde se pueden relacionar evidentemente las bandas y el narcotráfico, etcétera, etcétera, es por lo cual nosotros el objeto que tenemos de potenciar la nueva ANIC. No es potenciar investigaciones y carabineros, que ya el tema, aunque podríamos discutirlo en otra sesión, a lo mejor en otra comisión, de cómo se potencian internamente estos departamentos de inteligencia. Entonces, lo que me hace ruido a mí es que finalmente, como es colaborador de la Fiscalía, como informa al Ministerio del Interior, y es su deber mientras no exista otro ministerio del cual dependan, todas las mañanas a las 6:30 o 5 de la mañana le llegará un informe a usted, pues, señor subsecretario, en relación a lo que ha pasado, no solamente la noche anterior, sino cómo se van desarrollando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquí me parece que estamos poniendo otro interlocutor más para hacer otro informe más, cuando en el fondo lo que estamos buscando en la pesquisa, es lo que yo entiendo, y por favor convénzame que no es así, que en la pesquisa, en el accionar de inteligencia de estos dos departamentos se encontraron con potenciales alertas para para la defensa del Estado y la democracia, etcétera, etcétera. Esas son las informaciones que yo entiendo que tiene que pasar para acá. No es todo el accionar del día a día, ni siquiera del operativo que usted desarrolló entre ambas policías en la zona sur de Santiago. Porque esa es información que le tendrá que entregar el presidente de la República, el ministro del Interior. ¿Me entiende o no? Eso es lo que estoy señalando yo. Muchas gracias, diputado Undurraga. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para ver si se pueden hacer cargo de las aprehensiones de los diputados. Gracias, Presidenta. Quiero coincidir con el diputado Undurraga, primero en un principio que entiendo que todos compartimos, que es que al Centro de Fusión tiene que llegar información que permita construir inteligencia de Estado para que el Presidente de la República tome las mejores decisiones para evitar amenazas o riesgos para el país. Eso es, y en eso estamos de acuerdo. ¿Ya? Ahora, entiendo que quiero despejar este punto, porque si mañana hubiera un Ministerio de Seguridad, hoy día, tal como está, yo, subsecretario de Interior, puedo llamar a los jefes de inteligencia. De hecho, me reúno con los jefes de inteligencia, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de la ANI. No necesito al Comité de Inteligencia para eso. A veces voy al Comité de Inteligencia simplemente a tener una discusión más integral del problema. Pero yo todos los lunes me reúno con los jefes de inteligencia, ¿no? Y ahí no veo al Centro de Fusión para compartir con usted que esté entregando una minuta de inteligencia diaria al Presidente de la República. No lo veo para eso, ¿ya? Entiendo que, por ejemplo, el presidente podrá, a partir del fenómeno migratorio que vive el continente, podrá considerar un objetivo de Estado, ¿cierto?, que sea informado cuáles son los riesgos que a partir de ese fenómeno puede vivir el país, y a partir de esa información el presidente podrá tomar decisiones de políticas públicas para que esos riesgos sean mitigados. Ese, entiendo, no es que le vaya a entregar todos los días, como muy bien plantea el diputado Undurraga, a las 6 de la mañana una minuta de inteligencia al presidente de la República diaria, que es una función que le corresponde a otras autoridades del Estado. Al presidente le corresponde que le adviertan de las amenazas o de los riesgos para la seguridad del país. Que ahí es donde se me cae el último artículo, que Bueno. tiene en el sin perjuicio de... Bueno, por eso, diputado, yo quiero compartir el concepto general, pues sí, para lograr una mejor precisión. Tal vez hay que mejorar la redacción, creo que no hay problema porque el principio general lo compartimos, ¿ah? Y si hay duda de la redacción y se puede mejorar, yo en estos momentos tendríamos que revisarlo para ver si es posible tener una mejor redacción, entendiendo que estamos completamente de acuerdo en lo que buscamos lograr. Vamos a hacer lo siguiente, subsecretario. Vamos a suspender por un par de minutos, no más allá de 5 minutos, para mejorar la redacción y retomamos para votarlo. ¿Les parece? Así lo hacemos. Se suspende, retomamos en 5 minutos, son las 7, a las 7:05 retomamos.
hemos podido debatir las distintas aprehensiones que teníamos algunos de nosotros. Les pido si pueden tomar asiento el diputado Sánchez, el diputado Kaiser, Analía, para poder tener clara la indicación y poder votar. Señor secretario, entiendo que hay ya una indicación que pudiésemos dar lectura, por favor, mientras quizás hay algunos minutos por si llega alguna otra indicación. Presidenta, no hay probablemente tal una indicación, lo que hay una solicitud de votación separada de lo siguiente, y esta solicitud de votación separada incide en la indicación 75 del Ejecutivo. Se pide votación separada de la letra A, numeral 2 romano, que está en la página 104 arriba, que sustituye la expresión pública interior por la expresión del Estado. Y se ha pedido también votación separada de las siguientes dos frases que están contenidas en el inciso cuarto que se propone en la letra B del Ejecutivo, que son las frases siguientes. La inicial, que dice, sin perjuicio del cumplimiento de sus objetivos sectoriales, y la que está un poco más adelante, que dice, en el ámbito de sus competencias. De modo que este inciso cuarto quedaría de la siguiente forma. Los servicios de inteligencia policial deberán entregar inteligencia con arreglo al Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Estos productos de inteligencia se remitirán al Centro de Fusión de Inteligencia y se clasificarán como secretos. Entonces, ya que hay solicitud de votación separada, habría que someter a una primera votación la indicación 75 del Ejecutivo, con exclusión de aquello respecto de lo cual se ha pedido votación separada, conjuntamente con la indicación suscrita por las diputadas Flores y Hertz y los señores Becker de Rementería, Moreira y Brito, que introducen los cambios que ya leímos al comienzo y que están en este documento con verde. ¿El Ejecutivo querrá incorporar alguna nueva indicación, Analía? Además de las que ya que ha dado lectura, por favor, si nos puede comentar. Señor presidente, si la pueden hacer llegar. Por su intermedio a los miembros de la comisión, a todos ustedes, una redacción posible que quizás pudiera concordar las preocupaciones que se han manifestado sería la siguiente, que la proponemos para ver si la materializamos. Los servicios esto sería en reemplazo del inciso cuarto de la indicación como está hoy día, es en reemplazo de esa. Los servicios de inteligencia policial entregarán al Centro de Fusión inteligencia que sea útil para el cumplimiento del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, que supera, ahora lo explico, esa sería en simple. ¿Cuál sería la ventaja de esta redacción? Que supera el objetivo sectorial, no la define como residual y la enmarca en el cumplimiento del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Brillante. Yes, así es, cuando me dejan trabajar yo lo hago. ¿Se remitirán al Centro de Fusión? Sí, al centro. ¿Ah? Estoy aprendiendo. No. En la última se mantiene. Diputado Kaiser, sobre le quiere hacer una pregunta al Ejecutivo. Sí, Analía, por favor. Solamente una pregunta, porque con esta redacción con la cual yo concuerdo en general, sí, también. ¿Qué pasa con la información que sería útil para otras ramas para sus objetivos sectoriales? Eso está definido en la información residual, perdona que... Ya, no, estaba definido en la... Sí, diputado Kaiser, eso ya lo tenemos aprobado en la definición de información residual. Ya. Eso ya es parte del proyecto y por lo tanto va a ser ley. Perfecto, gracias. Le vamos a pedir por lo tanto al Ejecutivo si puede, lo que acaba de leer, hacernos llegar a la Secretaría para incorporarlo y poner en votación como lo ha expresado el señor secretario, es decir, tendríamos que ir votando por separado
En definitiva, ¿Una sola votación ¿ya? con exclusión? ¿Nos puede explicar a todos, por favor, secretario, para ir? Una vez que llegue la indicación, señora presidenta, la idea es votar en una sola votación la propuesta original del Ejecutivo, más la indicación que ya han Perfecto. suscrito los parlamentarios, más la indicación que va a presentar en El este minuto el Ejecutivo. Ejecutivo, con exclusión en el inciso segundo de la sustitución de pública interior por del Estado. Esa, Porque lo vamos a... no, Que lo suscriba la diputada Flores Valga. Yo la suscribo. esto es ¿Se entiende la letra? Pero el punto 4 se elimina completo, no solo una frase. El inciso cuarto completo. ¿Qué es el punto? El inciso entendemos que, y podríamos aclarar lo que es la primera oración del inciso cuarto, Íntegro. de modo que Se la reemplaza referencia al completamente. centro de fusión y la clasificación de decreto también se elimina. No le puse los secretos, en los secretos le falta. Por eso, lo que está reemplazando es la primera oración del inciso cuarto, Exactamente. hasta el primer punto seguido. Se elimina sin perjuicio de, empieza con los servicios de inteligencia policial entregarán. ¿Sí? Ujú. Inteligencia. En vez de deberán entregar, entregarán inteligencia. No, entregarán sus competencias al centro de porque eso fusión. no es necesario, al centro De fusión. Y se clasificarán como secretos. inteligencia que sea útil para el cumplimiento del plan estratégico de inteligencia de Estado. Y se clasificará Y se clasificarán Como secreto. secretos. Y se clasificará, porque es la inteligencia, y se clasificará Como secreto. como secreto. Entonces se elimina el párrafo 4 completo. Yo retiro mi indicación. ¿Cuál indicación, diputado? Que en la votación separada Entonces, que y así complete esto para eliminar, para reemplazarlo completo. Bien, Que complete. nuestra inteligencia de esa Estado. es la indicación que reemplaza Que falta completar el segundo párrafo y ahí lo reemplazamos completo y queda sin efecto eso. Que le vaya bien. Pásenlo chancho. Pero lo pasó súper bien, ¿o no? Disculpe la... Inteligencia. determina. No. Sí. Ya, va a dar lectura al señor secretario finalmente de cómo quedaría el párrafo cuarto. Bien, hago presente que el diputado Undurraga ha retirado las solicitudes de votación separada. Sí, correcto. De modo que las indicaciones que incluyen esta última es la siguiente. Esta es para sustituir el inciso cuarto que ha sido incorporado por el Ejecutivo por la siguiente. Los servicios de inteligencia policial entregarán al centro de fusión inteligencia que sea útil para el cumplimiento del plan estratégico de inteligencia de Estado y se clasificará como secreta. Perfecto. 75.2. Perfecto. ¿Y quién la suscribe? ¿Quién la suscribe? Yo también la firmo. firmo. Para... Eso. No hay problema. Le vamos a dar las excusas al subsecretario Manuel Monsalve, que tiene que retirarse a una muy provechosa reunión en Cerro Castillo. Yo lo sé, pero no importa. Oiga, Tomemos la votación, señor secretario, por favor, que estamos muy cerca del tiempo de término. Ya. Entonces se pone en votación Por favor. la indicación 75 más las dos indicaciones parlamentarias que han llegado. Así es. Diputado Kaiser. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado de Rementería. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado, por lo tanto. ¿tenemos algo tan fácil para ahora? Vamos a dejar la votación en razón del tiempo hasta acá, porque nos quedan escasos minutos. Yo no sé si alguien tiene varios
Puesto que los varios son al final de la sesión. Diputado Kaiser. Muchas Uso de gracias, señora varios. presidenta. Yo quería solicitar que oficiemos a la subsecretaría, creo que es la subsecretaría de las Fuerzas Armadas la que está a cargo del reclutamiento, Dirección General de Movilización, para que nos informe si es necesario, a través de oficio secreto, para cuántos reservistas tienen equipamiento disponible. O sea, ¿cuántas TOEs completas tienen para reservistas en nuestra, o sea, cuántas quedan, de hecho? Porque he recibido la información de que el material que estaba destinado a reservistas se ha consumido parcialmente para los conscriptos. Así que si nos pudiesen hacer llegar esa información, señora presidenta, yo creo que es relevante en vista de que vamos a enfrentar la ley de presupuesto en poco tiempo más, y es hora de que a esos stock, si es que han sido necesario utilizarlos, sean repuestos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. ¿Les parece a la comisión? ¿Lo pedimos como comisión la información? Solicitud de información. ¿Se acuerda? ¿Varios? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestra secretaría.